Ah, sí, ahora sí. Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a todo el mundo. ¿Eh? Le Sí, damos la bienvenida a este webinario. eh, Forma parte de las actividades que generalmente o mensualmente tratamos de hacer. eh, y esta vez nos quisimos dedicar a un tema bastante conocido, que lo escuchamos bastante, pero también nos parece importante profundizar un poquito más, que es el tema de la diversidad. ¿Eh? Bueno, hay muchos conocidos, pero muchos no nos conocen, así que cabe que nos presentemos. ¿Eh? Bueno, presento primero a la institución, que es Coinonía, que es un centro de capacitación, consultoría, asesoramiento en temas de sexualidad y desarrollo humano. Ya desde hace muchos años, esta institución se dedica a trabajar desde el campo de la consultoría psicológica, desde la psicología, desde la medicina, desde campos interdisciplinares, ya desde el año 1986, para abordar estos temas principalmente del desarrollo sexual. Y quienes estamos acá de parte de Coinonía, bueno, me presento yo soy el licenciado Rodolfo Cardillo, soy psicólogo, counselor también, psicoanalista. Acompañan Silvia Somariva, la licenciada Silvia Somariva y counselor, y la doctora María Edith Martínez, ¿sí? Pediatra, intensivista y sexóloga clínica. Igual si se quieren presentar, ahora se presentan. Nos está faltando del equipo que damos nuestro curso, que como acá dice, la especialización en consultoría en sexualidad, muchos nos conocen por ahí. Falta el doctor Mariano Priegue, que bueno, no está en este momento con nosotros. ¿Sí? Pero bueno, no sé si chicas quieren ustedes presentarse, quieren presentar algo, si no, presentamos no, directamente el suficiente. tema. Suficiente. No, lo que te iba a decir, Ro, que silencies los micrófonos, porque se oye ruido de algunas casas. Ah, O al bueno, menos, no bueno, sé si estamos como coanfitrionas con Eddie, como para. Eddie seguro, me parece que vos, ahí te hago confitriona también para que, Dale, ¿eh? Ahí, así te fijas ese tema. Está. dale. Bueno, entonces empezamos. Así no es mucho el tiempo, así que vamos a ir empezando. Bueno, en primer lugar, el título, bases para comprender la diversidad sexual. Un poco, ¿por qué se nos ocurrió este tema que vamos a tratar en el día de hoy? ¿No? Bueno, diría por tres motivos. ¿No? En primer lugar, como decíamos, en nuestras capacitaciones, en todas nuestras capacitaciones, Espera, espera que te silencié, para. Ah, espera. ahí está, Ahí el está, silencio ahí este te también. devolví. Y Eddie también, ahí la activo. Les decía, ¿por qué elegimos este tema de mes de febrero? Bueno, por tres motivos. El primero principal, porque la cuestión de la diversidad sexual es un eje transversal a todas nuestras capacitaciones, ¿no? Tanto la especialización en consultoría en sexualidad, como las charlas que damos, las capacitaciones en ESI, todas están atravesadas por una perspectiva de diversidad, una perspectiva de género y de derechos, ¿no? Es un tema muy caro a nosotros, ¿eh? Nos parece muy importante concientizar en un mundo que sea cada vez más aceptador de las diversidades, ¿no? En segundo lugar, porque nos parece que mucho escuchamos hablar de diversidad, pero que hay ciertas veces que terminamos confundiendo y nos falta como establecer la base. Por eso lo hemos llamado bases, ¿no? Son las cosas más básicas que tenemos que tener en cuenta para tener un lenguaje común, cuando nos encontramos con otras personas, que también están hablando del tema de diversidad, más o menos nos entendamos, ¿no? Es decir, no vamos a ir con la última novedad que existe en este momento, en realidad, a una militancia, alguien que escribió un libro reciente sobre el tema, sino un par de conceptos básicos que conviene tenerlos en claro. Y por otra parte, un tercer motivo es que en el mes de marzo, como un seminario intensivo, vamos a hacer un seminario intensivo
que va a tratar específicamente el tema de la diversidad sexual, sobre todo en relación a las personas transgénero. Pero este conversatorio, este webinario, habla de toda la diversidad, no solamente de las personas transgénero. Pero ya les vamos adelantando que sobre esto vamos a tener algo más ampliado, que ya va a ser un seminario intensivo que va a ser de un día, ¿eh? Pero que le vamos a dedicar más tiempo. Así que esos son nuestros tres motivos que queríamos destacarles. ¿Sí? Para arrancar, me gustaría pasar un pequeño videito, ¿eh? A ver cómo lo hago, y compartir el sonido. Eso, acordate de darle el A sonido. ver, aquí, entonces, querido, tengo un videito cortito que espero que se vea bien. A ver. A ver. Qué interesante que sería que se vea. Está costando arrancar. Hoy está costando. Pasa en las mejores familias. A ver, lo voy a sacar desde otro lugar, a ver si tengo más suerte. Bueno, mientras tanto nos presentamos. Mientras vos cargas el video, no nos íbamos a presentar, pero aprovechamos. Yo, en realidad, me gusta usar más médica, al igual que Mariano, que doctora. Doctora es un título, si se quiere, académico, al cual quizás llegue o quizás no. Ya estoy en camino de la maestría, estoy haciendo una maestría en psicología cognitiva, porque si bien tengo toda la parte médica y de sexología clínica, la verdad que me faltan, o sentía que me faltaban herramientas desde la terapia cognitivo-conductual y también para la docencia, que como por ahí no lo dijo Rodolfo, pero es algo que nos apasiona. Ya llevamos más de 10 años dando cursos en general y este es el 10.º año de nuestra especialización en consultoría, ¿no? Bueno, Silvia es docente, es la docente con título, digamos, y te cedo la posta para que vos también hagas una mini presentación sobre tu currículum y tu trayectoria. Bueno, yo soy Silvia, como título de base soy docente de arte y después estudié counseling y después hice la licenciatura en psicología en la UBA y tengo especializaciones en adicciones y en sexualidad y bueno, y además de eso, de un tiempo a esta parte, vengo ahondando más en el terreno de la espiritualidad, sobre todo en filosofías que tienen que ver con Oriente, y dentro de eso incursionando de a poco en lo que es Tantra, bueno, y haciendo un recorrido más para el lado espiritual, chamánico, para seguir sumando miradas. Y Mariano, que es el miembro que nos está faltando del equipo en este momento, él es médico homeópata, sexólogo clínico, educador sexual y está terminando su carrera, digamos, como psiquiatra, su especialización en psiquiatría. Así que bueno, entre todos hemos ido cada uno creciendo desde lo personal y lo profesional y queremos transmitir nuestra experiencia y formar gente que acompañe a personas, ¿no? Esa es nuestra principal misión, ¿no? Bueno, Rodolfo, ¿arrancó tu video? Manos a la obra. Vamos. Vamos a ver que salga todo bien. Si se escucha bien. Soy una persona de género fluido, así que si os podéis dirigir a mí con el pronombre ella, lo agradecería. Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga distancia con una chica bi. Yo soy Carlos y soy el vértice de una relación con un chico gay, totalmente gay, y estoy empezando ahora con una chica heterosexual que tiene a su vez una pareja totalmente monógama. Bueno, por ahora. Yo me llamo Olivia, tengo un grupo de polifidelidad desde hace ya como unos 2 años con el que mantengo relaciones asexuales poliamorosas en paralelo. Pues yo estoy en una red de relaciones con esas ponderadas y luego tengo una trieja con un chico y una chica. Bueno, pues me llamo Miguel y practico la polisoltería. Estoy muy interesado en todo el mundo pansexual porque lo que más me atraen de las personas son las almas, pero lo que más me motiva son las relaciones BDSM.
Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué dicen de estos chicos acá que estaban No pueden opinar en porque están todos la reunión del silenciados. grupo, ¿no? ¿Eh? Pueden opinar en el chat. ¿Eh? ¿Entendieron de lo que hablaba? ¿Entendían? Disculpen, no lograba ingresar. Ah, bueno, Natalia, bien, ya estás adentro. ¿Eh? Podría ser una especie de una reunión de grupal, de alguien que hace, por ejemplo, un Quedaron psicólogo boquiabiertos, sexual, dicen ahí. quedaron boquiabiertos. Podría ser un Demasiada counselor, info. hacer demasiada info. Me Con encantó un todo, montón de palabras que a veces las escuchamos y decimos, ¿esto con qué se come? Necesito traducción, buenísimo, me encantó. No comprendían. Sobre todo los que somos un poco más grandes, ¿no? Que crecimos educados en que estaban los nenes, las nenas y no había como mucho entrecruzamiento, digamos. La gente exacto, más joven, todo esto lo tiene más latente. exacto, ¿no? Pero, como decíamos, puede ser cualquiera de nosotros, ¿eh? Más o menos formado, donde quizás ya con alguna trayectoria encontramos esto más fácil, o también, aún con mucha trayectoria, siempre aparece un término nuevo. ¿A qué nos estamos refiriendo acá con esto, no? Porque constantemente va apareciendo alguna novedad al respecto. Alguna novedad en relación a la diversidad, se focaliza o visualiza, se hace más visible una determinada identidad, una determinada orientación. ¿Qué está significando? Parece que antes era todo más fácil, ¿no? Había un librito muy bien establecido, ¿eh? Los nenes son nenes, las nenas son nenas, ¿eh? Qué aburrida mi vida sexual, dice Liana. ¿Viste? Parece, sí. Cuánto para aprender, ¿no? ¿Eh? Pero como que teníamos libritos bien establecidos, ¿no? Nenes, nenas, los nenes saben qué tienen que hacer, las nenas saben qué tienen que hacer, yo sé cómo tengo que tratar a un nene, sé cómo tenía que tratar a una nena, el libro me lo tenía bien establecido. Y de hace un tiempo a esta parte tenemos un montón de cosas como los que salen acá. ¿Mm? Dice, ¿más fácil para quién? Muy bien, Adriana, claro, ¿para quién, no? Seguramente para aquel que estaba formado, oh, no sé por qué me apareció de nuevo esto, apareció de nuevo. Decía bien, un tema es para la persona que quería esto socialmente nombrarlo y otra cosa cómo lo vivían las personas. En este videíto se nombraron algunas prácticas sexuales que probablemente no sepamos qué son, algunas orientaciones sexuales, algunas identidades sexuales, ¿eh? Y que de ejemplo soy género fluido, decía en un momento, al principio, yo estoy en una relación poliamorosa, yo soy el vértice de una relación, me interesa el BDSM, un montón de cosas que es como una especie de, puede ser una gran bolsa de gatos si no la ordenamos un poquito y no empezamos a poner cada cosa en su lugar y poder tratar de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de esas cosas. Toda esta cantidad, esta batería de significantes, ¿eh? De términos, hay como que ubicarlos un poquito para tener cierto análisis, para comprender bien cuando hablamos de diversidad de qué estamos hablando. Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer hoy. Por eso es bastante simple, son las bases, pero que es importante para todo lo que uno puede ir asimilando más adelante. Por supuesto que quien tenga una pregunta puede levantar la manito, puede la mirando virtual o pregunta por el chat. Sí, o escribirla en el chat y lo leemos, ¿no? Exacto. ¿No? Bueno, voy a volver a compartir pantalla para arrancar con un poquito ya ahora con lo que quiero decir yo. Entonces, si hablamos de diversidad sexual, si hablamos de diversidad, una cosa que nos podemos preguntar o nos tendríamos que preguntar es, a ver, ¿qué es lo diverso? ¿O cómo vamos a entender la diversidad? ¿Eh? Parece muy obvio, ¿no? Pero si les pregunto a todos ustedes, creo que todos concordarán que todos somos iguales y todos somos diversos en algún punto, ¿no? Pero ¿cómo entendemos la diversidad? Cuando hablamos de diversidad sexual, ¿a qué nos referimos? Podría haber dos modos de entender qué es la diversidad sexual, o qué es lo diverso, pongamos, ¿no? Tenemos
Este sería un modelo, miren. ¿Ven? ¿Qué vemos? Hay unos puntitos, unas manchitas de tinta, bastante parecidas entre sí, pero también todas diferentes, ¿no? Todas diferentes. Son diversas, ¿tá? Como vemos ahí, podríamos estar hablando de un conjunto de individuos que son diferentes, que pueden tener o no características en común, pero donde lo que va a resaltar es que son diversos, ¿eh? Y donde no existe ninguna jerarquía derivada de esa diversidad. Es decir, no es que el amarillo tendría que ser superior al rojo o al verde, o el blanco superior al negro, aunque en la vida pasa bastante eso, ¿sí? Por lo menos para nuestra mentalidad occidental, ¿tá? Pero este es un modelo, que sería lo diverso, todos individuos diferentes, pero en un mismo nivel, en una misma jerarquía, ¿tá? A veces lo diverso no es esto, a veces lo diverso sería más bien esto, ¿tá? Como vemos ahí, hay uno que es diverso, podríamos también decir distinto, ¿sí? Uy, perdón. Ahí. En este caso, cuando hablamos de diverso, es aquello que es diferente a un modelo, a un tipo, a alguien que es atípico. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí, en este caso, lo diverso queda como algo periférico, como algo que sale de lo normal. Si tomamos una curva de Gauss, ¿no? Para quienes reconozcan, bueno, los que son la mayoría estadística, ¿sí? Aquí, este que es diverso está por afuera de esa estadística, ¿tá? Está no fuera de la estadística, dentro de la estadística, pero no está dentro de lo que diríamos S1, por ejemplo, en estadística se le dice la mayoría, poner, ¿no? Es algo que es diferente a lo típico, es distinto, ¿tá? Y en este sentido, cuando hablamos de diversidad sexual, tenemos que tener presente que estamos hablando de la diversidad, la diferencia que se establece con un modelo hegemónico, ¿tá? Con un modelo normativo, ¿tá? Que nuestra sociedad ha aprendido, ha vivido, ha crecido, hemos todos crecido bajo ese modelo, y las sexualidades que no entran dentro de este modelo son sexualidades diferentes, es la diversidad sexual, ¿tá? Este sería el modelo, para reforzar lo anterior, el modelo del cuerpo humano. Todos conocemos esta figura, ¿no? Hermosa. Un modelo, ¿no? Pero, bueno, como sabemos, no hay ningún individuo se ajusta a ese modelo, ¿tá? Todos son diversos, en estatura, en altura, en anchura, en color, en expresión, lo que sea, ¿tá? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que lo diverso es diverso a un tipo, a una norma? Justamente que es diverso a una cis heteronorma, que ahora le voy a explicar un poquito más qué significa. Habrán escuchado que es hablar de la heteronorma, y le agregamos acá la cis heteronorma. Es decir, sería un discurso que concibe que existe una normalidad en la sexualidad, ¿tá? Que existe un modo normal y por tanto hay un modo que es anormal. Que existe un modo que es natural y que es un modo que no es natural, ¿tá? ¿Y qué sería, según esta concepción, lo normal, lo que tendría que ser el modelo, así un poco como esas imágenes platónicas, cuál es el modelo de hombre, ¿no es cierto? Y todo lo demás un poquito queda por afuera. Bueno, un poco en esta concepción cis heteronorma, aclaro, cis es lo opuesto, sería pronombre, ¿no? No es un pronombre, sería un prefijo, ahí está, me salió, lo opuesto a trans, ¿no es cierto? ¿Ah? Por ejemplo, una semilla que no es transgénica, es cis, ¿eh? Es lo que está de este lado, significa cis, ¿no? Por ejemplo,
Nosotros para los chilenos nos dicen trasandino, ellos a nosotros son tras los Andes, ¿eh? Ellos también del lado cis, ¿eh? Es un tema relativo, pero es eso. Bueno, cuando decimos cis estamos hablando de las personas que encuentran una congruencia entre el sexo, el género, perdón, asignado al nacer con el que perciben, viven y vivencian todos los días. ¿Tá? Trans, cuando esa concordancia no se da. Yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero, ¿qué quiere decir entonces? Vuelvo sobre esto, cuestión del modelo, que está muy presente, ¿eh? Sigue estando muy presente, esto no es algo viejo, ¿no? Se está buscando ser científicos con este tema en la educación sexual, ser biológicos. Un poco este sistema dice como que la anatomía o la biología sería el destino. ¿Qué somos? Lo que dice nuestro cuerpo. Un reduccionismo a lo biológico y a lo anatómico. ¿Tá? Cuando el ser humano no queda limitado a las coordenadas de la anatomía. ¿No? Esta cis heteronorma diría, lo que estoy poniendo acá es lo que se establecería como normativo, con lo que todos quizás hemos sido educados, con lo que se espera, que un sujeto nace con un sexo, es decir, nace con un pene o una vulva, ¿no? Con testículos, con vagina, una cosa o la otra, masculino o femenino, y de acuerdo a ese sexo, decimos que es un varón o una mujer, ¿eh? Cuando el ecografista dice, ¿quieren saber el sexo? No dice solamente macho, hembra, no, dice, es un varón, es una mujer, una nena, un nene, ¿no? Y ya ahí empezamos a imaginar todo lo que esa criatura puede llegar a ser, porque si es un varoncito, y bueno, vamos a pensar en las cosas que le corresponden hacer los varoncitos. Esos son los estereotipos de género. Por tanto, en esta norma se diría que debe observar pautas de conducta propias de cada género, es decir, los varones que se muevan como varón, las nenas que se muevan como nena. ¿Qué es esto de ser varonera, de ser maricón? ¿No? Es anormal. Y por tanto, el último paso que dice, o uno de los últimos, esta normativa, este molde, tómenlo como un molde, que hemos sido todos formados, que bueno, que uno debe vincularse afectiva y sexualmente con las personas del sexo opuesto en función de la reproducción. ¿No? ¿Se entendió qué es esto de la norma? Bueno, pero por fuera de la norma hay muchos individuos que no están en esta norma. Y que si vamos a seguir este modelo de que existe una norma, lo que estamos diciendo es que quien está fuera de la norma es una normal. Esto lleva a patologizaciones, lleva a la violencia, por tanto, porque todo lo que es distinto, lo que es diferente, desafía, naturalmente desafía. ¿No? Y Rodolfo, además, yo te sí, quería hacer una acotación, ¿no? Esto que es lo que nos enseña, si se quiere, la cultura occidental judeocristiana, y por ahí no es tan así en otras culturas. Lo que pasa que la colonización, ¿no es cierto? La conquista europea del mundo tapó, silenció, cuando no extinguió culturas originarias de otros lugares, de otras latitudes. Pero, por ejemplo, este acrónimo que acá se presenta, LGBTIQA+, en Canadá empieza con dos S. Dos S porque viene de two souls, dos almas, porque en las culturas, en varias tribus originarias de Canadá y del norte de Estados Unidos, es habitual, o mejor dicho, entienden el género en tres. Entienden que hay un género femenino, un género masculino y que personas que pertenecen o que tienen como ambos géneros, por eso las dos almas, y que cumplen, no es para nada una persona estigmatizada o vista como diferente en un sentido, en una jerarquía inferior. Todo lo contrario, es una bendición tener una persona así en la familia, cumplen funciones como sacerdotales, chamánicas, y por eso en Canadá el acrónimo es Two Souls, en reconocimiento a que esto es anterior a la conquista, digamos, de América por parte en este caso, en Canadá, de los anglosajones, ¿no?
y franceses. Pero también otras culturas, las culturas del Pacífico, las culturas en Tailandia, por ejemplo, en algunos lugares de África, incluso. Lo que pasa es que todo esto ha sido muy silenciado por la colonización brutal, ¿no? Han habido conceptualizaciones distintas a estos casilleros que vos también diferenciabas, rosa y celeste, ¿no? Entonces, fíjense que el género es tan cultural que según las culturas también puede ser entendido de manera diferente, porque se construye de alguna forma, ¿no? Hay una subjetividad, pero que está articulándose todo el tiempo con el medio y, eh, y en esa ida y vuelta, bueno, no es lo mismo ser una persona de un género, digamos, eh, un género, uno lo interpretaría un two souls como un género fluido o un bigénero, pero no es exactamente lo mismo, porque son conceptualizaciones propias de la cultura. ¿M? Pero lo que quiero que entiendan es que eh, se nos ha implantado que la cultura occidental y cristiana es la hegemónica y que estos modelos parecen nuevos, ¿no es cierto? O estas denominaciones o estas identidades, y en realidad son identidades que han existido desde siempre, pero que han sido tapadas por la cultura judeocristiana, que han sido borradas tanto por la colonización y como cuestiones previas antes, ¿eh? Porque si uno se va a la misma cultura judeocristiana, por ejemplo, las actividades sexuales o el intercambio sexual o estar enamorado con alguien, sobre todo dos varones en la antigua Grecia, era algo habitual y no era conceptualizado como conceptualizamos ahora la homosexualidad. Y por ejemplo, en la misma Biblia aparecen referencias a personas que hoy podríamos llamar o trans o un varón gay. O un varón gay, por ejemplo, el hombre del cántaro, que es un pasaje bíblico que hace referencia a un varón que estaba cumpliendo un rol de una mujer. O sea que si uno lee entre líneas, si uno puede poner en contexto, en realidad estas identidades han existido siempre. Lo que van cambiando es la nomenclatura, porque cada vez se quiere, digamos, se autodenominan cada una de estas subjetividades, van buscando como su nicho. Pero no es algo, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que estamos viendo que es diferente. Perdón, la interrupción. Bueno, está muy bien. De hecho, me da pie para avanzar brevemente, ya avanzo más brevemente, en algo que quería decir justamente que cada época tiene sus representaciones sociales sobre, que es lo que estabas diciendo vos, Edith, ¿no? Sobre la diversidad. Como práctica estuvo siempre la diversidad sexual. Siempre hubo heterosexuales, por supuesto, y también siempre hubo homosexuales, con diversos niveles de estigmatización. Siempre hubo transexuales, muchas veces en el teatro, muchas veces en los circos también, un poco de esos nichos eran bastante, o en algunas culturas, como explicaba Edith, ¿no? En Grecia, por ejemplo, Platón lo define como un poco el verdadero amor, el amor por excelencia es el de dos varones, porque era como dos cuerpos completos que se juntan, ¿no? Él decía, él era homosexual, así que eh, a lo largo de la historia recibió muchas denominaciones diferentes la diversidad sexual. Por ejemplo, eh, en la Edad Media, en la antigüedad de la Edad Media, al hombre homosexual se le decía sodomita, también a la mujer se le decía sodomita, ¿eh? Que tenía una carga bastante de pecado, de condena, de castigo, porque Sodoma era las ciudades rebeldes a Dios, ¿no es cierto? ¿Eh? Las mujeres, las lesbianas, tenían también nombres como Sáfica, por la poetisa griega Safo. ¿Eh? Otro nombre más común, afeminado, maricón para el varón, marimacho, canenera, carnicera para las lesbianas, ¿no? Para las personas transgéneros, en la antigüedad muchos se los tomaba los eunucos, principalmente eran los eunucos aquellos hombres que eran castrados
por utilidades sociales, como por ejemplo ser eunucos de la reina, ¿no? Pero también se decía así para personas que vestían ropas diferentes, que ya se reconocía que eran diferentes, o el travesti, ¿no es cierto? Al final del siglo XIX, para la homosexualidad se utilizaba el concepto de invertido. Freud, cuando escribe Tres ensayos, habla de invertidos, es la palabra que se usaba en la medicina, ¿no? Porque el deseo está invertido. La mujer lesbiana, frígida, en el sentido de que no tenía deseo, porque no tenía deseo por el varón, ¿no? No tenía deseo por el sexo, ¿no? Alguna de las nomenclaturas. La cuestión es que hay un evento importante que destaca Michel Foucault en su libro Historia de la Sexualidad, que marca un año precisamente donde se crea la categoría de la homosexualidad. Es decir, siempre existió homosexualidad como práctica, pero en el año 1871 ¿eh? Es cuando se crea el concepto de homosexualidad. ¿eh? Ahora no me acuerdo cómo es el libro que sale publicado en ese entonces, pero además porque la medicina y la ciencia jurídica comienzan a conceptualizar a la homosexualidad para recibir un tratamiento, sea médico, sea penal. ¿Está? Es decir, que hasta ese momento una realidad que existía no estaba puesta como un concepto, como una categoría, ¿tá? Para ser tratada de un modo especial. Él ahí dice que es cuando realmente nace la homosexualidad como categoría. ¿Tá? A ver, podrán existir miles de personas que les guste comer el pollo, ¿no? Capaz que hay alguno que le gusta comer la pata muslo, otro le gusta comer la pechuga, pero no andamos diferenciando a la gente por comedores de pechugas, comedores de patas. ¿Estamos? Porque no nos interesa esa división. No nos interesa, es algo que no hacemos ciencia con eso. Pero en un momento la medicina dijo, pará, esto tenemos que tomarlo. ¿Qué pasa con esta gente? Y ahí salió el concepto de anormales, de invertidos y eso. ¿Está? Bien, por mucho tiempo, bueno, también, por ejemplo, las personas, esto evolucionó mucho durante el siglo XX, ¿eh? El feminismo ayudó bastante en este sentido. ¿eh? Si ustedes toman de lo que recuerdan las personas que tenemos un poquito de edad, de chicos, la representación social que había, por ejemplo, del homosexual, del gay, era el maricón, nada más. Si tomamos escenas de la televisión, ¿no es cierto? Los chistes, era eh, Fabián Llanola, ¿no es cierto? Extrañaba y muchas veces hay gente que se extraña, pero mira, este es homosexual, pero mira qué masculino que es, ¿no? ¿Eh? O de la mujer lesbiana, que tenía que ser, bueno, la típica leñadora, ¿no es cierto? Con camisa leñadora, muy machorra, y no una chica que podía ser muy femenina, ¿no? Eran las representaciones bastante, y casi que el mundo hace 40 años atrás se acababa en eso. Estaban los homosexuales, las lesbianas, y estaban las travestis, más o menos, ¿no? Algunos trans, ya hay historia de personas trans que incluso se han operado, que generalmente se les calificaba o se denominaban a sí mismas en aquel entonces como personas que tenían el alma en un cuerpo equivocado, ¿no? Una concepción que hoy ya no, las mismas personas de la militancia trans ya la dejaron de usar porque comporta un terrible error, ¿no? El cuerpo no está equivocado, es un cuerpo diferente, es diverso, ¿tá? Hoy ya las personas no dicen estoy en un cuerpo equivocado. Nací en un cuerpo que, vamos, si existiera un alma así que se metió en un envase, ¿no? ¿Eh? Y ahí ¿Te salen muchas parece? cosas. No binarios, como una nueva denominación, la conceptualización de identidad de género. ¿No? Esto tiene mucho dinamismo y ahí termino de ir. Por eso todo el tiempo van apareciendo palabras, que tenemos que ordenarlas. ¿Ah? Sí, vamos ahora, vamos a ordenar, digamos, los distintos componentes de la identidad sexual, ¿no? Todo lo que estamos hablando ahora forman partes de la identidad sexual. Eh, Sería bueno por ahí empezar a pensar la identidad sexual como un rostro, ¿no? Vamos a hacer una analogía un poco burda, pero a ver si es más fácil de entender. Un rostro, en general, es una forma o figura ovalada, tenemos los dos ojos, una nariz y una boca. Eso es como lo básico para un rostro. Pero a un rostro también se le pueden agregar las orejas, el pelo, la forma, digamos, de las cejas, la forma de los pómulos, el perfil de la mandíbula. Y cada uno de sus componentes, a su vez, tienen sus variaciones, ¿no?
así como uno por ahí piensa en un rostro de una persona de África, y entonces se te viene a la mente, bueno, un rostro de una piel, una tez oscura, ojos oscuros, pelo oscuro y motita, digamos así, muy enrulado, labios gruesos, ojos de determinada manera. No y por ahí piensa en una persona nórdica y se te viene una imagen de una tez muy clara, con ojos claros, cabello rubio, una nariz más fina que por ahí la de una persona de África. También sabemos que estos son como estereotipos de rostros y que hay un montón de diversidad y de entrecruzamiento entre los distintos componentes, que hay personas que tienen tez clara y que tienen ojos oscuros, personas que tienen una tez oscura y hay degradés, hay espectros y que tienen ojos claros. Bueno, de esta misma forma tenemos que empezar a pensar los distintos componentes que hacen a la identidad sexual, que es de lo que va a hablar ahora Silvia, que son el sexo, que es lo biológico, la identidad de género, que es quién soy, cómo me siento, con qué género me identifico, la expresión de género, la orientación sexual, y le podríamos seguir cosas, agregando cosas, así como le agregábamos cosas al rostro, ¿no? La forma de la oreja y demás, podríamos agregar, qué sé yo, las prácticas que tienen, o el tipo de vínculos que tienen con otras personas y demás, pero básicamente nos vamos a quedar en estos 4 componentes o categorías de análisis, que son que tenemos que distinguirlas bien, entenderlas que son en realidad un espectro y que no estar en un lugar dentro de la categoría no implica sí o sí que yo tenga que estar en un lugar, digamos, congruente o así como, digamos, como el rostro, la tez clara no hace que yo tenga los ojos azules, ni el pelo rubio. Esto es lo mismo. El haber nacido con una vulva no significa que yo tenga necesariamente que tener una identidad de género femenina y una orientación sexual o una atracción sexual hacia un varón, ¿no? ¿Me siguen la analogía? Es como para empezar a entender los continuos y empezar a entender que hay entrecruzamientos y que no es el casillero rosa y celeste que también explicó Rodolfo al principio, que nos dice la cis heteronorma. Bueno, para ir metiéndonos ya más de lleno en estas categorías, usamos la infografía, esta imagen que ven acá atrás mío, que hay una personita, que es un personaje de un cuento muy conocido en el mundo anglosajón, que es el hombrecito de jengibre, pero acá se lo usó como para el hombrecito o la figura del género, digamos. Van a ver que esta figura tiene básicamente 4 cuestiones marcadas sobre el cuerpo, una a la altura de los genitales, otra a la altura del corazón, otra a la altura del cerebro y una que lo recorre. Entonces vamos a ir desde la biología a pasar por la psicología, a pasar por lo social. Entonces, cuando hablamos de sexo, estamos haciendo referencia a la condición biológica. Esta división que por lo general se da en 2, donde se distingue desde lo observable, y vamos a estar hablando de la genitalidad. Desde lo observable se distinguen 2 tipos de individuos que tienen que ver con ser macho si tenés vulva, o ser macho si tenés pene, o ser hembra si tenés vulva. Entonces, sexo es biología. Cuando hablamos de sexo, estamos haciendo referencia a la condición biológica. Después, hay cuestiones donde estos genitales no son tan claros o no es tan obvio o hay genitales dobles y se habla de personas intersex, pero es un porcentaje muy pequeño de la población. La mayoría de los individuos humanos y mamíferos que nacen o con vulva o con pene y entonces se les asigna. Si nacen con vulva se dice que es hembra y si nace con pene se dice que es macho. Ahora, después de ahí, más allá del genital que me tocó, y nada de esto se elige, ¿no? Así como me tocó un genital, yo después tengo una percepción de mí mismo. Y ahí en la percepción nos vamos a ir a la parte que tiene que ver con la psicología y con la psiquis, ¿no? Por eso está más alojado en la parte del cerebro, digamos, o de la mente, o de
Y acá empieza a ver cómo me percibo, ¿no? Yo puedo tener genitales de hembra y percibirme mujer, sentirme cómoda, representada por estos genitales, o puedo tener genitales de macho, tener pene y sentirme representado y sentirme varón. Pero en ese caso, en el que coincide cómo yo me percibo con los genitales que me tocaron, se habla de que soy una persona cissexual, ¿no? En el caso de las personas, por ejemplo, una persona que nace con vulva y se le asigna su sexo de hembra, pero quizás se percibe incómodo con esta situación, no se siente mujer, puede ser que se sienta varón o que simplemente la disconformidad sea no me siento mujer. Son personas que empiezan a cuestionar esta identidad de género. Por eso la ley argentina, que es pionera, la ley de identidad de género, habla claramente esto de la identidad autopercibida. ¿Y por qué hace énfasis en la identidad autopercibida? Porque antes de esta ley y en muchos países, para que a uno le cambiaran el DNI o pudiera nombrarse de una manera distinta a lo que le había tocado con la biología, tenía que pasar por psiquiatras, psicólogos, jueces. Había un montón de personas que decidían sobre cómo yo me autopercibía. Por eso la ley es tan importante y tan pionera, porque le da entidad al sujeto, le da derecho sobre su propia percepción. ¿Sí? Entonces, ya vamos por dos categorías. La genitalidad, sexo biológico, distingue entre macho y hembra. Después vamos a la parte de la identidad de género, que tiene más que ver con lo psicológico, que es cómo me percibo, cómo me siento. Algunas veces esta percepción es acorde con mi genitalidad y otras veces esta percepción no está acorde con mi genitalidad. Y ahí empezamos a hablar de personas transgénero. Y este es el concepto de la identidad de género. Después hay un tercer concepto que tiene que ver, que está localizado en el corazón, que tiene que ver hacia quién me siento atraído. Y acá es importante entender que la atracción no es algo que yo lo decido, es algo que me acontece. Ninguno de nosotros eligió si nos iban a gustar las personas del sexo contrario o si nos iban a gustar las personas del mismo sexo. Nadie decidió eso. Eso te acontece. En algún momento te das cuenta que te pasa. Lo que se elige es si me hago cargo o no me hago cargo. Pero nadie decide, y a partir de mañana me van a empezar a gustar las mujeres. O a partir de mañana me van a empezar a gustar los hombres. No es algo del orden de la decisión de si compro chocolinas u Oreo. No pasa por ahí. Es algo que es esto, bien como el imán, una atracción. Me atraen tales personas, no me atraen tales otras personas. Y acá es donde hablamos con esto de la atracción, de la orientación sexual. ¿Hacia quién me siento atraído? Y esto es como funcionan los imanes. Si yo tengo un imán y lo pego a una parte de velcro, no se va a pegar. En cambio, si el velcro lo pego a la otra partecita de velcro, sí va a sentir atracción. Y si el imán lo junto con otro imán, esta fuerza se va a dar. Pero no es algo que nadie decida, es algo que nos acontece, ¿sí? Entonces, en esta autopercepción, cada vez empiezan, antes había dos posibilidades, o te autopercibías mujer o te autopercibías varón, y más vale que tu percepción estuviera en línea con tus genitales, porque si no la pasabas horrible. Hay millones de películas que documentan estas cuestiones, ¿no? Hoy en día, dentro de esta identidad de género, yo puedo percibirme varón, mujer, ni varón ni mujer, me puedo percibir mujer cis o varón cis si mi percepción está de acuerdo con mi genitalidad, o me puedo percibir como mujer trans o varón transgénero si mi percepción no está acorde con mi genitalidad. También estos vocablos van apareciendo cada vez más grupos porque empiezan a aparecer personas que dicen, a mí este vocablo no me representa y necesito ir ampliando las concepciones. Y por último, entonces tenemos ya tres categorías: genitalidad, sexo biológico. Psicológicamente tenemos tanto el tema de la identidad de género como en la emocionalidad, la orientación sexual, hacia quién me siento atraído. Y hay una cuarta categoría muy importante que es la expresión de género, que si ven está rodeando todo el muñequito,
y que tiene que ver con cómo me muestro, cómo esto que siento y que percibo lo muestro al mundo, ¿no? Es como la parte más social de la identidad sexual de una persona, ¿no? Y ahí me puedo mostrar más femenino, más masculino, más andrógino. Por supuesto, todo esto está muy mediatizado por la cultura y hay mucho mandato de, bueno, si sos mujer te tenés que ver de determinada manera, si sos varón te tenés que ver de determinada manera. Esto se está rompiendo y deconstruyendo permanentemente, pero bueno, son cuestiones sobre las que aparecen constantemente palabras nuevas, ¿no? Y en esto que de las orientaciones sexuales, cuando hablamos de hacia quién me siento atraído, y ahí retomamos la pregunta que hacía, creo que Oscar, ¿no? Yo me puedo sentir, si me atraen las personas del género opuesto al que yo me autopercibo, soy una persona heterosexual. Si me atraen las personas del mismo género con el que yo me autopercibo, soy una persona homosexual. Ahora, si me atraen tanto del mismo género como del género contrario, soy una persona bisexual. Si me atraen las personas, esto que nombraban, ¿no? Si me atraen las personas por las personas en sí mismas, no me importa a qué género responden, puedo quizás definirme como pansexual, ¿no? Esto del pan de que abarca todo. También hay personas que se denominan a sí mismas demisexuales, que son personas que se sienten atraídas, que para sentir atracción sexual necesitan que haya afecto y emocionalidad. Si esto no está, no les interesa tener una relación sexual con alguien. Y también hay millones, pero otra cosa que puedes nombrar, hay personas que se denominan sapiosexuales, que son las personas que se sienten atraídas por la inteligencia de la otra persona. Esto permanentemente va cambiando, modificándose, aparecen como nuevos grupitos, nuevas categorías. Y también otra cuestión que se empezó a hablar en los últimos tiempos, porque también nosotros en Occidente vivimos en una sociedad, y en Argentina más, como hipersexualizada, ¿no? Donde todo pasa por la sexualidad, desde venderte un corpiño hasta venderte una computadora, lo que se usa es una imagen sexual. Entonces también hay personas que empezaron a reaccionar frente a esto, ¿no? Porque también está como, en algún lugar se intenta regular qué es una sexualidad sana, qué no es una sexualidad sana, y entonces también en ese espectro, en ese continuo, tenemos por un lado las personas alosexuales, que son personas que tienen mucho interés por la sexualidad, y en la otra punta tenemos las personas que se denominan como asexuales porque no tienen interés en tener relaciones sexuales. Y esto no quiere decir que no tengan afectividad. No derivan tanto placer de las relaciones sexuales, por lo tanto no tienen tanto interés. En el medio de estas personas, de los alosexuales y los asexuales, están los que se denominan grisexuales, que son personas que a veces tienen interés, a veces no tienen interés o tienen un interés no tan marcado. Ahora, volviendo a lo que preguntaba Oscar, estas categorías no son compartimentos estancos. Por eso cuando una persona se denomina una persona heterosexual, o sea, una persona que le gustan las personas del género contrario con el que esa persona se autopercibe, puede nombrarse como heteroflexible porque quiere decir que mayoritariamente es heterosexual, pero está abierta a por ahí tener prácticas homosexuales si se da la situación. También se lo puede llamar como heterocurioso, heteroflexible. Las denominaciones van cambiando permanentemente. Lo mismo pasaría con una persona homosexual que cada tanto puede que tenga una práctica heterosexual. Entonces, todas estas categorías se van flexibilizando y abriendo cada vez más. Ahora, Eddie va a ir más a la parte de las personas que no están tan conformes con la genitalidad que les tocó y cómo se perciben. Sí, antes también quería hacer una aclaración, ¿no? Porque ustedes por ahí en la charla que acaba de terminar Silvia, vieron que ella habla todo el tiempo de el género con el cual me percibo. ¿Por qué? Porque una persona, no importa la genitalidad que tenga, digamos, Florencia de la B, no importa que tenga pene,
si ella dice que es mujer, y si está con un varón, entonces es heterosexual. Por eso discursivamente a veces en el transcurso de, digamos, o de la escritura o del discurso oral, nosotros estamos marcando todo el tiempo el género con el cual me percibo para reforzar este concepto de que el género es lo que define, digamos, el género que tiene la persona, que tiene, no es solo lo que se percibe, sino que es, porque el género es una vivencia, digamos. Nadie la puede venir a mirar desde afuera, que eso era la concepción anticuada, si se quiere, donde tenía que venir un psiquiatra a ver desde afuera qué género es, sino que es una vivencia absolutamente subjetiva, pero que es, digamos. Entonces, ese género define mi orientación sexual, ¿no? Para primero, no importa la genitalidad que tenga una persona, si esa persona nos dice que es varón, o es mujer, o es no binaria, bueno, ese es el género de esa persona. Y entenderlo de esta manera es un acto muy disruptivo con respecto a todo ese paradigma que había comentado Rodolfo cis heteronormativo, ¿no? Donde ya cuando nacías ya es como que tenías la vida definida de alguna forma, ¿no? Como que, bueno, si naciste con vulva, sos mujer, tenés que ser femenina, tenés que comportarte de determinada manera, estos trabajos son los que podés ejercer, si es que te permiten ejercer trabajos en tu cultura o estudiar, y te tenés que casar y tener hijos, ¿no? Era como, ya venía con el paquete, ya al nacimiento tenías la vida definida. En cambio ahora, esto es mucho más dinámico y tenemos que entender que, sobre todo, yo soy pediatra en mi formación, digamos, de base, que estos son procesos y como tales, sobre todo en la adolescencia, puede haber idas y vueltas hasta que se establezca la identidad, ¿no? Y que la identidad se establece cuando termina digamos, este proceso de la adolescencia. Entonces, tomarnos con calma, sobre todo quienes acompañamos a adolescentes, porque así como a un adolescente hoy le puede gustar la música y mañana el deporte y pasado decir que odia ambas cosas y demás, con el género también hay una cuestión de experimentación. Obviamente que no es lo mismo un hechique que desde que tiene habla manifiesta un género, digamos, distinto al asignado al nacer, que una persona que empiece a investigar o a explorar en la pubertad o adolescencia. Pero tenemos que tener esta mente de esta cuestión de no desesperarnos y no querer apurar los procesos de un niño o de un adolescente, que es una etapa de exploración, de búsqueda de su propia identidad. No solo la sexual, sino también su identidad a nivel social en general, laboral, vocacional, qué tipo de vínculos quiere formar, ¿no es cierto? Es una etapa muy compleja y no tenemos que nosotros desesperar. De esto vamos a hablar más en el seminario, digamos, en profundidad, porque va a estar destinado más que nada a quienes acompañan personas que están en procesos de transición o por ahí también a familiares, ¿no? Digamos, no es una condición sine qua non ser una persona o un agente de salud, sino por ahí también a familiares para entender qué le está pasando a su hija, digamos, a la sobrina, etcétera, etcétera. Bueno, estas identidades plantean un desafío muy grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esta cultura de la cual venimos, donde ya teníamos todo como predicho, eso daba mucha seguridad, por un lado. Digamos, por un lado, comprimía digamos, y te encorsetaba de alguna forma, pero por otro lado daba muchísima seguridad. Y
existen lo diverso, lo diferente, en cualquier ámbito genera un desafío y puede generar rechazo. No estoy justificando el rechazo, sino estoy tratando de que se entienda el por qué viene el rechazo. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo seguimos siendo ese Homo sapiens que salió de la sabana africana y que peleaba por los recursos naturales, y pertenecer a una tribu y reconocer a los propios de los extraños era fundamental para la supervivencia. Y entonces cuando aparece alguien extraño, alguien diferente, alguien que no cumple con las expectativas, se activan estas cuestiones de cerrarse sobre lo conocido y del rechazo a lo distinto. Que eso es algo donde nosotros tenemos que trabajar muy, muy fuertemente, y lo hacemos con las familias de las personas trans, o en proceso, digamos, en proceso de cuestionar su género, porque no sabemos, esto es un proceso que está abierto, sobre todo en adolescentes o en niños, ¿no? Tenemos que entender cómo que no es una cuestión cerrada. Distinto es una persona cuando viene alguien adulto que ya tiene un recorrido, una historia, pero cuando nos consulta un niño o un adolescente, niño, niña, niñe o adolescente, tenemos que entender que es un proceso, y es un proceso donde tenemos que ir a su ritmo, donde lo importante es que pueda explorar con seguridad. O sea, estas dos cosas, ¿no? A veces los lugares donde uno piensa que son de protección, que es la familia, puede llegar a ser bastante hostil, pero la inmensa mayoría de los casos la familia es hostil porque tiene en su cabeza, en esta arquitectura de su mente, de que su hijo, hija, hije, por ser diferente, puede ser expulsade de la manada, lo cual significa la muerte, digamos, en esta concepción, digamos, si se quiere, arcaica, pero que está presente en todos nosotros, digamos. Esto es evolución, digamos. Seguimos siendo en nuestra mente, por más que sea sofisticada, mucho más sofisticada o creemos que es mucho más sofisticada que el Homo sapiens, digamos, de la sabana africana, en realidad está en la base. La diferencia es que nosotros podemos permitirnos o tenemos que permitir replantearnos estos conceptos, ¿no? Replantearlos, que lo diferente no tiene por qué ser malo. Y entender lo que yo decía antes, de que el género o estos roles son culturales y que por lo tanto están siendo construidos en cada momento, ¿no? Lo que decimos hoy por ahí queda anticuado dentro de 4 o 5 años, o hoy mismo hablando con otra persona que por ahí viene del palo o del área del activismo, o viene de otro lugar. Tener la mente abierta a estos cambios. Esto es muy difícil, ¿no? Porque nuestra mente tiende a ser muy conservadora. No, las cosas son así porque así me las enseñaron, y cambiar eso es muy difícil. Pero es el trabajo que hacemos a diario, nosotros que acompañamos a personas de la diversidad, hacemos a diario con la persona, porque la persona que tiene, digamos, LGBT, digamos, también tiene incorporado estos prejuicios, ¿no? Aunque parezca raro, hay una transfobia por ahí internalizada, homofobia internalizada, y hay que trabajarla, y trabajarla también con el grupo familiar. Y entendiendo siempre que no viene de una cuestión de rechazo, de maldad, sino a veces de una cuestión de un intento de protección malentendido. Entonces es un trabajo bastante duro a veces, pero que
es muy, muy importante de realizar por, porque ahí está en juego la vida de esa persona, digamos, de la diversidad, sobre todo de las personas trans, ¿no? Está en juego la vida y la salud mental. Eso está recontra demostrado, ¿no? Con trabajos de seguimientos de niños eh, que son aceptados en su identidad trans, que puede o no sostenerse una vez llegada a la adolescencia. ¿M? Hay un porcentaje de un 3-5% que por ahí transicionaron socialmente porque no se hace ninguna intervención médica por esto de que yo les decía y recalcaba antes de que es un proceso y que uno no debe apurar y que hay mucha cuestión de experimentación y que uno no debe apurarse a hacer ninguna cuestión que sea irreversible. Hay un 3-5% que vuelven a una identidad cis, ¿no? Retransicionan, ¿no? Que me gusta usar la palabra retransicionar y no detransicionar, porque un detransicionar implica como un arrepentimiento y no se arrepienten de haber vivido esa identidad durante un tiempo. Al contrario, agradecen haber podido experimentar porque dicen, no, bueno, sí, estoy bien con mi cuerpo y estoy bien con esta identidad. No necesito, eh, me siento bien. Y eso está buenísimo que hayan podido experimentar, que hayan sido aceptadas por la familia, por el contexto, porque en realidad eso hace a la salud mental y a la salud holística, digamos, ¿no? No existe una persona, digamos, que pueda desarrollarse plenamente si no no está, si no puede verse reflejado en los ojos de un otro significativo. ¿Mm? Ese es nuestro trabajo en el acompañamiento. No sé si vos querés agregar algo más, Silvia. No, esto de que está buenísimo que nos vayamos abriendo y que se pueda explorar, porque cuando esto no pasa, lo que hay es mucho sufrimiento y un sufrimiento en un grado tal que puede llevar a estas personas a quitarse la vida, ¿no? De Ujú. hecho, el índice de personas transgénero que se suicidan es altísimo. ¿no? También el acceso que tienen las personas transgénero a un trabajo, a la educación, a un montón de cuestiones que los que no tuvimos que pasar por esa experiencia ni nos imaginamos lo complejo que esto puede ser. Y también agregar brevemente, porque bueno, quienes quieran profundizar en esto, ya les va a llegar información del seminario, eh, también entender a las familias que les cuesta mucho aceptar estas transiciones, porque a ver, si cuando una mamá se hace la ecografía, le dicen, es nena, ya se imaginó todo el proceso de esa nena, como ya vinimos hablando, y después, cuando esta nena dice, no, pero yo no me siento nena, yo me siento varón, esta familia tiene que hacer un duelo de este hijo ideal, proyectado, y aceptar a esta nueva persona, y a la vez de todo este proceso interno, intrafamiliar, salir a enfrentar al mundo con esto, con todo esto que decía Eddie, ¿no? Del miedo a que sus hijos sufran, a que sean rechazados, a que los discriminen. Entonces, todo esto hay que acompañarlo con mucho amor, con mucha paciencia, con esta idea de proceso, con esta idea de ir primero por los cambios en el aspecto que son absolutamente reversibles y con lo que puedo jugar todo el tiempo. Acompañar esto diciendo que es un proceso y que este proceso, porque a veces los papás te dicen, bueno, pero ¿se le va a pasar? No sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no. La idea es permitirle ser quien siente que es. O a veces está la ansiedad bueno, pero ya le damos la hormona. No, a ver, eh, la hormona implica cambios, está bien que al principio, por ahí 2 meses de hormonización cruzada, no va a traer cambios irreversibles, pero implican cambios ya del orden de lo irreversible, y ni hablar de una cirugía. Entonces, la idea es que realmente esto sea muy, muy, digamos, consentido en el sentido de un consentimiento muy informado de que sea lo que realmente la persona necesita. Y esto es tiempo y no debe haber apuros y no tenemos que ceder ante el apuro por ahí de la familia o a veces del consultante depende, ¿no? Va a depender, ¿no? Ahí hay casos y casos, ¿no? Esto es un traje absolutamente a medida.
Y entender esto, lo que vos decías, Silvia, de las tasas de suicidio, eh, las tasas de suicidio en personas trans que no son aceptadas por la familia son 8 veces mayores que las de la población general, digamos, de su edad. 8 veces más. Y la aceptación reduce esa tasa de suicidio a la de la población general. Gente, no hay ninguna intervención en salud que baje el 800%, porque estábamos bajando de 800%. Ya quisiera una compañía farmacéutica tener algo que baje el 800%. No existe. Y aparte no es solo eso, es trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, depresión, trastorno de la conducta alimentaria, un montón de trastornos que se manifiestan por el rechazo, no por ser trans o no binario, o ser gay o lesbiana, digamos, o tener digamos, ser pansexual en una cultura donde tampoco se te permite vincularte más que con una persona del género contrario, sino por el rechazo social. O sea, fíjense lo importante que es trabajar en la aceptación. ¿Mm? Bueno, Bueno, hasta me aquí parece. nuestra exposición. Ahora en unos segunditos vamos a abrir el espacio a preguntas. Ya todos pueden activar sus micrófonos, pero antes que eso, Rodo nos va a compartir. ¿Rodo, sí? ¿Estoy hablando bien? Sí, si Nos puedo. vas a compartir. Ah, Sí, no, no, lo les voy a agarré. compartir una. Bueno, Les quiero compartir. Ay, no sé por qué no se puede, pero bueno. No, bueno, lo voy a decir así. Le quería mostrar una imagen, pero no estoy pudiendo. Avisarles que para el día 9 de marzo vamos a hacer un seminario intensivo que va a ir desde creo que las 9 de la mañana, ¿no? Hasta ya les ujú, digo, de las hasta 10 la de la 1. mañana a las 9 horas, ¿eh? En donde- que se llama La biología no es destino. Y justamente habla y trabaja del acompañamiento a personas que cuestionan el género y se les asignó al nacer, es decir, personas trans. ¿Eh? Capacitar. Va a ser por Zoom, esto va a ser pago. Yo les voy a mandar al grupo, a todas las personas que se inscribieron, una información sobre esto, ¿no? Y al mismo tiempo, ahora sí que capaz que tenga suerte, avisarles, entre las cosas que estamos promocionando nuestra especialización en consultoría en sexualidad. ¿Eh? Muchos de los que están acá ya han sido alumnos de esta especialización. Es un curso que es anual, está destinado bueno, a docentes, a counselors, a trabajadores sociales, psicólogos sociales, todo aquel que acompaña procesos de grupos o de personas, para que con el título de base que tienen adquiera una especialización en consultoría en sexualidad. No para hacer una terapia en sexual, porque eso está destinado a agentes de salud como los médicos y los psicólogos, sino para que pueda recibir consultas y dar una respuesta adecuada desde la consultoría en el acompañamiento de esos procesos sexuales. ¿Tá? Las clases son teórico-vivenciales, quienes lo han cursado saben que tenemos un espacio que es teórico, después un espacio que busca trabajar aquellos contenidos que hemos hablado en la parte teórica. ¿Eh? Tratamos de transmitir nuestra experiencia de clínica, la que tenemos los 4 miembros de este equipo. No es un producto enlatado, sino que llevamos casos clínicos. Y es un curso que es anual. Se cursa los sábados por la mañana con una frecuencia quincenal de 9:30 a 1 y se hace por Zoom. ¿Tá? Así que también le voy a hacer llegar esto. Hay algunos descuentos importantes para los que son socios de la Asociación Argentina de Counselors o también para grupos. El grupo de 3 personas que a veces vienen, tienen un descuento del 15% también ellos. ¿Tá? Así que los invitamos, quizás si conocen a alguien que está interesado en capacitarse, este va a ser, como les digo, ya es una experiencia de 10 años que tenemos recorriendo este espacio de formación y que estamos muy contentos y que también podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en líneas generales y con una amplia mayoría, nuestros exalumnos también están contentos. Así que avisarles eso.
Bueno, y por último, dejo de compartir acá, ¿eh? Era eso. Yo quería presentarles un pequeñísimo resumen de lo que dijimos en una sola placa. ¿Les parece que lo presente para que resumamos y no nos olvidemos de esto? Decíamos al principio, existe como una norma que la llamamos heteronorma, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos que distinguir los 4 niveles que hemos hablado en el hombrecito. Para entender bien este tema, para analizar la diversidad sexual, hay que ubicar cada cosa en su nivel. Una cosa es cuando hablamos del sexo, ahí hablamos de las determinaciones más bien biológicas, donde la heteronorma establecería que sería natural que exista un macho y una hembra. En relación a la identidad, lo normal sería que ese macho sea un varón y que esa hembra sea una mujer. No es lo mismo ser hembra que mujer, ni ser macho y ser varón. Y que ese varón se exprese de un modo masculino y una mujer se expresa de un modo femenino. Y en relación a la orientación sexual, un varón masculino se tiene que dirigir hacia y una mujer femenina se dirige hacia un varón. Esto sería este discontinuo, estos dos grupos separados, bien separados, ¿eh? Es lo que establece como natural la heteronorma. Pero ¿cómo son las cosas en la vida de los sujetos? ¿Qué es lo que pasa? Que en primer lugar, lo continuo, lo discreto no es tan discreto, es más bien continuo. Es decir, no se es totalmente macho, totalmente hembra, ni se es totalmente varón, ni totalmente mujer, ni totalmente masculino, ni totalmente femenino. ¿Eh? No, existe un continuo. Y ahí es donde aparecen todas estas palabras que hemos escuchado. Nivel del sexo, como decíamos, nivel más biológico. Tenemos las personas también intersex, que es una condición biológica. ¿Eh? La identidad, que como bien decía Silvia, tiene que ver más con lo psicológico. Y ahí tenemos muchas personas, hablamos de cisexualidad, transexualidad, lo no binario, género fluido, el agénero, el lo indeterminado del género. La expresión que puede ser más masculina y más femenina o más andrógina, no tiene que ser celeste o rosa, ¿no? O la orientación, que podemos ahí tener personas que son homosexuales, pansexuales, asexuales, flexibles, bisexuales. ¿Sí? Esto es como un pequeño resumen, pero no se olviden de, porque muchas veces la gente dice, ah, pero es una persona trans, por tanto es un homosexual. No, estamos equivocando más. Es un homosexual, ¿será que se quiere hacer mujer? Tampoco. ¿Eh? Puede ser una persona que se hizo, que es una mujer trans y le gusta otra mujer. ¿Eh? No tiene O por qué puede ser. ser, por ejemplo, un varón trans, o sea, alguien que nació con vulva y vagina y que está en una relación con un varón cis, ¿no? O sea, Exacto, una relación homosexual, pero a pesar de ser varón trans, se pinte las uñas y se maquille y exacto. quiera gestar, porque el Además, deseo de gestar no tiene no que se ver con, digamos, con, o el deseo, digamos, o ser varón trans no significa no querer gestar, por ejemplo. Que uno dice, bueno, un exacto. embarazo no hay nada más femenino que un embarazo y sin embargo es un varón trans que gesta, ¿no? Entonces fíjense que tenemos que ver cada uno de estos componentes, de estas categorías de análisis, como los elementos, y vuelvo a la analogía del rostro, ¿no? ¿Suelen asociarse? Sí, es verdad, pero no siempre. No siempre una persona de tez clara va a tener ojos azules y cabello rubio. Cada Bueno, no sé si persona hay. es diversa en su identidad sexual, así como cada rostro es único. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, reactive su audio y levanten la mano si nos ordenamos. Ahí nos ponen corazoncitos, Adriana. Algunos ya tuvieron que retirarse. Sí. Ahí Vicky está levantando la mano.
¿Podés Sí, quiero activar tu saber, micrófono vos? sí, me quedé pensando en qué es esto del vértice en una relación. Esa no la tenía, mira. Sí, Bueno, lo que pasa es que en las relaciones polamorosas, digamos, si bien a diferencia por ejemplo, de una relación, digamos, es muy diferente una relación poliamorosa a la relación, por ejemplo, que tiene una poligamia de un varón musulmán que tiene muchas mujeres, ¿no? Ahí en la poligamia del varón musulmán hay una franca asimetría y solamente el varón tiene contacto con las distintas mujeres y Y no en la tienen y tanto en la poligamia como en la poliandria se da esto del vértice o del centro, porque ese varón, solo él tiene contacto, por eso hace de vértice, porque de él es del que parten las relaciones. Entonces, este chico que decía yo soy el vértice es porque él está por un lado con alguien y por otro lado con alguien, y esas personas no tienen contacto entre sí. Ujú. Por eso él es el Igual, vértice. También es bastante bueno, qué sé yo, hay que ver qué acordaron, ¿no? Hay que ver si es el vértice. Capaz que cree que es el vértice. Puede ser. claro, O yo soy en lo que conecta a estas personas con estas personas, ¿no? Por un en las lado relaciones. estoy con una persona heterosexual y por otro lado con un matrimonio, ¿no? En las relaciones abiertas, eso es otro campo, digamos, muy, donde Amplísimo. hay múltiples formas de vinculaciones, digamos. Hay relaciones, hay eh, parejas que están abiertas y simplemente tienen vínculos sexuales con un tercero, y se limita, digamos, el pacto, digamos, ahí hay que trabajar mucho el pacto de la pareja, digamos, que a qué es lo que se va a hacer, qué es lo que está permitido, ¿no? Hay otras relaciones o hay relaciones que son triejas, por ejemplo, o sea, son tres personas que tienen entre sí vínculos sexuales que por ahí hay dos de esas personas que son como la pareja núcleo y se incorporó un tercero y a su vez pueden estar abiertas, o sea, hay una multiplicidad de posibilidades y es lo que va a depender es el acuerdo, digamos, entre esas personas de cómo es la vincularidad, ¿no? Ellos no hablan de monogamia, pero sí de un acuerdo y cumplimiento del acuerdo que establecen entre las distintas personas que participan del vínculo sexual. Y es sexual y afectivo en general, a diferencia de por ahí de los swingers. No, basta. Dale. Cecilia, te silencio. Ahí está. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizado. No sé, ¿alguna pregunta, comentario? Pregunta, comentario, si alguien tiene ganas de decir algo. Ah, Ceci pidió perdón, estás perdonada, Ceci. Aparte, este bebé lo conocemos desde la panza, nos escuchó desde antes de venir, de llegar al mundo, así que tiene todo Exactamente. permitido. Bueno, ¿fuimos muy claros o generamos un caos importantísimo? Sí, porque esas son es binaria, las posibilidades son binarias. Adriana. Quería preguntar algo, bueno, un montón de preguntas, pero voy a resumirme en una, porque si no, no vamos a irnos más. ¿En qué medida la lectura jerárquica de los cuerpos influye en la discriminación o en nuestras fobias, transfobias o lo que sea? Y absolutamente, o sea, digamos, ya ni siquiera tenés que entrar en el terreno de la transfobia, o sea, el cuerpo hegemónico, tanto masculino como femenino, el que nos muestran los medios y que medios impone, ya te da una lectura absolutamente jerárquica, no es lo mismo tener el cuerpo esbelto y también depende del cuerpo esbelto, depende en qué contexto, no es lo mismo el cuerpo de los años 50 que el de ahora. Por ejemplo, un varón cis heterosexual, joven ahora, tiene que estar depilado, por ejemplo. Claro. Y tiene que ir al gimnasio y demás como para tener ese cuerpo hegemónico, jerárquico. Y
las personas trans también están atravesadas por estos mandatos de tener un determinado cuerpo. eh, y es muy complejo porque por ahí muchas veces nos pasa en el acompañamiento que eh, te dicen, no, yo no voy a empezar a vivir como trans hasta que no tengo ese cuerpo de mujeres trans, sobre todo, de modelo. Quieren tener el cuerpo así de modelo de, no sé, ahora no se me Bueno, viene y con los de varones Wanda también. Nara, ¿viste? No sé. Eh, y, y es muy complejo, porque en realidad el cuerpo de Wanda Nara lo tiene Wanda Nara, ni siquiera otras mujeres sí tienen el cuerpo de Wanda Nara, ¿me entendés? Entonces, sí, esto es sumamente complejo, es una cuestión a deconstruir, no solo con los consultantes o les consultantes trans, sino también con les cis, digamos. En todos los aspectos donde aparece lo diverso, que Sí, lo diverso no sea leído jerárquicamente, exacto. como Pero es muy nosotros. difícil porque lamentablemente es como que termina, siempre se hace esa jerarquía. ¿Mm? Pero estamos Eh, mejor que hace 50 años. Seamos Eso es verdad. esperanzadores. Eso es verdad también. Bien. Eso es verdad, pero hay mucha presión desde los medios eh, y lo vemos mucho en adolescentes en general, ¿no? Con los trastornos de la conducta alimentaria para tener tal o cual este, peso o físico, ¿no? Gente grande también, ¿no? Sí, también. Hablando de la transexualidad, porque en realidad la relación con los cuerpos, todos tenemos nuestra cosa con el cuerpo, hay que ver que ya aceptamos, no aceptamos, queremos, nos gusta, lo deseamos, no lo deseamos. Lo que pasa es que en ciertas cuestiones permitir transformaciones que parece que cuando van a tener que ver con lo sexual son más difíciles. Por ejemplo, cualquiera se puede cambiar la nariz, cualquiera se puede cambiar el tono de piel, todo, ahí sí, pero lo sexual es como que nos agarra una cuestión de más traumática, ¿no? Ujú. Y bueno, Bueno, parece entonces, que estamos en horario. siendo la hora que es, ¿había Les voy a alguien mandar levantando la una mano? No, encuesta. ¿no? Les voy a mandar una encuesta, les aviso nada más, siempre mandamos una encuesta. Ro, acércate un poquito más al micrófono. Ah, perdón. Les voy a mandar una encuesta para que nos digan, por favor, siempre agradecemos la valoración y también la publicidad del seminario. Y también les voy a mandar, para los que no han podido participar, voy a mandar el link con el link de Facebook de nuestra otra charla. ¿Está? Y recuerden que también estamos inscribiendo para esta especialización. Vamos a dar también en marzo, el 16 de marzo, una charla para todos aquellos que estén interesados. Esto va a ser por la tarde. Todos los que estén interesados y se puedan sacar todas las dudas sobre cómo nos formamos, cuál es nuestra propuesta y cuáles son, bueno, lo que entendemos que son nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿No? Así que les Bueno, mando un abrazo a gracias. todos y gracias por estar. Muchas Gracias por gracias. participar y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.